Bueno, pues aquí les voy a presentar el proyecto que hemos hecho de Arduino, en el cual vamos a incluir un módulo Bluetooth y lo que vamos a hacer es, primeramente, crear una aplicación en el App Inventor, en el cual vamos a conectar nuestro móvil con nuestro dispositivo Bluetooth. Luego, en esa aplicación especificaremos un botón para conectarse al módulo Bluetooth, otro para desconectarse. En el momento que nos conectemos, ese botón de conectado desaparecerá y nos quedará solo el de desconectar y dos botones más. Uno de encendido de la carga, que en nuestro caso será la bombilla, y otro el de apagado. ¿En qué va a consistir? Pues bien, hemos definido que cuando pulsemos ese botón que nosotros tenemos puesto como ON, como podemos ver aquí, este sería el de conectar, el rojo el de desconectar, y tenemos el on y off. El on lo que hace es mandar al puerto serie del Arduino a través de nuestro dispositivo Bluetooth un 0. ¿Y que hemos especificado en nuestro Arduino? Que al recibir un 0 por el monitor serie, active una carga. Active el pin 13, que como vemos aquí lo tenemos conectado a través de una resistencia a un transistor, en el cual tenemos conectado nuestro relé alimentado a 12 voltios y entre el común y el normalmente abierto nuestra bombilla conectada a la red eléctrica de nuestra casa. ¿Qué pasará? Pues que el pin 13 se pondrá a nivel alto, saturará el transistor, el relé pasará del normalmente cerrado al normalmente abierto y activando así la carga. Luego, cuando pulsamos nuestro botón OFF, lo que hacemos es mandar un 1 que lo recibe nuestro dispositivo Bluetooth, lo manda al Arduino a través del monitor serie, y entonces lo que hace es poner a nivel bajo la salida 13. Entonces el relé se desactiva y pasa otra vez a estar normalmente cerrado y se desactivaría en este caso la bombilla. Pues bien, vamos a ver su funcionamiento y luego, como podemos ver en nuestra memoria de práctica, podremos ver cómo lo hemos programado mediante bloques en el App Inventor y el resto de las demás cosas que nos faltan por especificar. Pues bien, tenemos aquí la aplicación que la hemos abierto y vamos a conectar. Este es nuestro dispositivo Bluetooth. Y ya lo tendríamos conectado. Si habéis estado atentos, vemos que el LED que tiene aquí el dispositivo Bluetooth ha dejado de parpadear. Por lo tanto, ahora nada más que nos queda el botón de desconectar, el de on y el de off. Pues bien, vamos a probar dándole al de on y vemos que se enciende la carga. Le damos a off y se desactiva la carga. Vamos a probar otro par de veces. De esta manera, mediante nuestro dispositivo Bluetooth, por Bluetooth, podíamos activar o desactivar una carga, y en esta práctica lo que se venía a concluir era que con esto, simplemente con nuestro dispositivo Bluetooth y un poco de programación, esto es el inicio para lo que es la domotización de una casa. Vamos, que usted puede estar sentado perfectamente en el sofá y en este caso encender o apagar una luz, pero también tendría otras muchas aplicaciones. Y ahora vemos que dándole al desconectar, otra vez estamos desconectados y el LED empieza a parpadear. Vemos que ha funcionado todo correctamente y si les ha quedado alguna duda, nada más que tienen que preguntarlo.